Bienvenidos al aula jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Les saluda la abogada Yanina Paucas Ferroa, especializada en Derecho de Familia, docente universitario y defensora pública. Bien, el día de hoy nos encontramos para tratar un tema muy importante que define la situación de una persona humana. La tenencia como atributo de la patria potestad. ¿Cuál será el contenido de nuestra sesión del día de hoy? Bien, desarrollaremos el enfoque de derechos humanos en la niñez, desarrollaremos también el marco internacional, el marco nacional, la tenencia como atributo, también veríamos las variaciones de la tenencia, las consideraciones para definir la tenencia, el derecho de opinión del niño, niña y adolescente, y así también vamos a ingresar al proceso judicial y a la medida cautelar de tenencia provisional. ¿Cuáles son las noticias que nos ha atraído a desarrollar este tema de la tenencia? Veamos. Noticias como las que podemos ver. Un hombre secuestró a su hijo en la puerta del colegio. Otras noticias también que podemos ver. Un padre se lleva a su hijo sin contar con la tenencia. Otra situación muy similar. Por tanto, una frase que se escucha repetir: devuélveme a mi hijo. Para ingresar al tema de la tenencia tendríamos que definir de quién estamos hablando. ¿A quién involucra el derecho de la tenencia? Claro, estamos papá, mamá, progenitores, pero sobre quiénes se decide la tenencia, a quiénes sobre el cuestionamiento, el desarrollo de quién vamos a definir en la tenencia. Hablemos entonces del niño, niña, del adolescente. ¿Quién es el niño, niña, adolescente? Que nos dice nuestro código del niño, niña, adolescente, cómo lo define. Pero sin embargo vamos a regresar un poquito hacia atrás y vamos a repasar un poquito cómo fue el camino del niño o niña para incluirse. Se consideraba o se afirmaba que los niños, niñas y adolescentes, adolecen, no pueden razonar, ¿sí? Por tanto, dice que los adultos tomamos decisiones para y por los niños, niñas y adolescentes. Y muchas veces sin considerar la opinión del niño o niña. Por eso es que en la imagen anterior se podía ver una imagen oscura, donde está el niño en silencio. Ahora, si nos vamos al enfoque de derechos humanos, traigo esta introducción porque es importante conocer cómo la Convención de los Derechos del Niño nos regula este enfoque de derecho humano respecto a la niñez en 1989, ¿sí? Y también nos dice que dejamos de lado este sentido de la compasión respecto al niño, el niño que requiere solamente cuidados. Y empezamos a considerar al niño, niña o adolescente como actores directos de su desarrollo. Y además nos trae algo muy importante: la atención de la niñez, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, debe ser especializada en la niñez. Ahora, si hacemos una línea de tiempo y tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, una norma importante internacional que nos trae tiempo atrás y tiempo adelante, y que nos dice, antes de 1989, antes de la Convención, la situación del niño y adolescente era una situación irregular, ¿sí? Por tanto, se les consideraba objetos de derecho. También dice que los niños y niñas pertenecen a los padres y tenía la denominación menor. Pasamos la Convención de los Derechos de Niños y Niñas, ¿sí? Y nos vamos hacia el sistema de protección integral. Y en este sistema de protección integral se considera al niño como sujeto de derecho, y ya no objeto, sujeto de derecho. Por tanto, dice que son seres humanos con sus propios derechos.
Por tanto, la denominación ya no será menor, sino será niño, niña o adolescente. Nosotros hemos visto que en el crecimiento, desde la concepción hasta los 12 años se considera niño. De los 12 años hasta los 18 años se considera adolescente. Por tanto, debemos utilizar esta denominación conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Cuál es el marco nacional? ¿Qué dice Perú respecto al marco nacional en la niñez? Traemos el tema de la niñez importante y vamos a ir a nuestra Carta Magna, la Constitución Política del Perú. Y el artículo 4 dice que protege especialmente al niño y al adolescente. También protege a la familia, ¿sí? Entonces, desde este ámbito constitucional, nos está hablando que el Estado tiene una protección especial a este grupo, a esta población de la niñez. También el artículo 6 de la Constitución nos recuerda algo importante: la paternidad y la maternidad responsable. ¿Cuál será el rol del padre o madre? Pues aquí nos empieza a dar los primeros datos. ¿Cuál será el marco nacional un poco más después de la Constitución? Tenemos nuestro Código Civil, ¿sí? Y nuestro Código Civil, en el artículo 421, nos trae un tema importante que es sobre la patria potestad. Y dijimos que el tema del día de hoy era tenencia como atributo de la patria potestad. Entonces, dice que la patria potestad es ejercida sobre los hijos o hijas. En el caso de las relaciones extramatrimoniales se reconoce la patria potestad cuando el padre o madre ha reconocido al hijo o hija. Diríamos que el reconocimiento del hijo es el punto de partida de la patria potestad. Y también les diría que los 18 años es el punto final de la patria potestad. El inciso 5 también del artículo 243 nos habla sobre los deberes y derechos que tienen los padres. En el inciso 5 hace una precisión respecto a este derecho que tienen los padres de tener consigo a sus hijos, de recuperarlos si es que hubieran sido llevados sin permiso, incluso pudiendo acudir a la autoridad, ¿sí? Por tanto, hemos visto en este punto el inicio de la patria potestad, los deberes y derechos que nacen de esta, y vamos a seguir avanzando. Ingresemos al Código de los Niños y Adolescentes. Es un marco que regula específicamente la niñez en nuestro país, todos aquellos procesos donde se ventile la situación de la niñez, debemos recurrir al Código de los Niños y Adolescentes. En el artículo 10, independiente de los otros artículos también importantes del Código de los Niños y Adolescentes, del título preliminar me refiero, nos habla sobre el interés superior del niño, el derecho a tener una familia, pero si nos vamos al punto del artículo 10, nos resalta que todos los procesos o las decisiones que se adopten sobre la niñez se considera un problema humano. Un problema humano, porque las decisiones que adoptemos sobre la niñez va a definir su vida, su desarrollo. Por tanto, resalta la importancia sobre la atención de la niñez en los procesos. Y también nos habla sobre la patria potestad, ¿sí? Este poder del padre, poder de la madre, dice poder derecho a la vez, respecto a nuestros hijos. Bien, ahora, en la práctica siempre nos hemos encontrado con estas dudas, inquietudes. Nos dicen, ¿la patria potestad es igual que la tenencia? ¿Es lo mismo? Pues les tendría que precisar en esta oportunidad que no es lo mismo. La patria potestad es todo este conjunto de derechos y deberes que tenemos los padres sobre nuestros hijos. Y la norma lo señala como atributos que tiene el padre o madre, que hemos dicho hace un momento, reconoce a su hijo o hija, que es el punto de partida de la patria potestad. Ahora, este conjunto de atributos
que nos trae derechos y nos trae deberes respecto a nuestros hijos y que ejercemos los padres o los progenitores que hemos reconocido, si nos vamos al extremo de los derechos, claro, deberes tenemos muchos: alimentarlos, educarlos, vestirlos, prodigarles de un espacio donde vivir, un techo, etc. Y si nos vamos a los derechos, administrar sus bienes, decir, la representación legal de nuestros hijos es asumida por los progenitores. Y uno de esos derechos o atributos que nacen de este enorme marco que es la patria potestad, porque la patria potestad es una institución del derecho de familia. Entonces, uno de los atributos, no es todo en realidad, es uno de los atributos, es la tenencia. Y la tenencia, por su propio término, significa tener, sostener. Ahora, si ya entendimos que la tenencia es uno de los atributos de la patria potestad, de este conjunto de derechos y deberes que tenemos los progenitores, entonces nos preguntamos si tenencia y custodia es lo mismo. Pues también tenemos por ahí definiciones o teorías al respecto y podemos encontrar en realidad que la tenencia, mi punto de vista, es que la tenencia en realidad es una dualidad de derecho y deber. Quiere decir, los padres tienen derecho a tener a sus hijos, pero sus hijos también tienen derecho a estar con sus padres. Y a la vez también surgen en ese intercambio de deberes entre este grupo. Entonces, si nos vamos a la custodia en realidad es el ejercicio de la tenencia. Es la forma como se ejercita la tenencia. Es el medio a través del cual se ejerce la tenencia. Entonces, la tenencia podemos considerarla como un reconocimiento, ya sea de hecho o legal establecido, ya sea en un acta o una sentencia. Y la custodia es la forma de ejercerla. La ejerzo a través de la custodia. La custodia es el cuidado directo, personal, la vigilancia, custodiar al hijo o hija, hacer que permanezca a mi lado o permanezca bajo mi espacio o el espacio que yo conozco. Eso es lo que hacemos progenitores, madre, padre, y es el ejercicio de este atributo que es la tenencia. ¿Qué modificaciones o cómo ha ido variando la tenencia en nuestro país en el año 2022? Nos encontramos con la ley 31.590 y esta ley hace un cambio radical de la forma o de las reglas sobre la tenencia. Si nos vamos a las modificaciones que sufrieron el artículo 81 del Código de los Niños y Adolescentes y otros artículos más, teníamos que la tenencia exclusiva era la regla general. Estaba en el artículo 81, quiere decir que el padre o madre que deseaba ostentar la tenencia legal de su hijo o hija podría interponer una demanda. ¿Para qué? Para que se reconozca el hecho de la tenencia de hecho o solicite al juzgado una decisión para que le entreguen a su hijo o hija. Y esa era la regla general sobre la cual se basaba el proceso y ya existía la tenencia compartida, pero era considerado como una excepción a la regla. Ahora, con la ley que modifica el artículo 81, 84 del Código de los Niños y Adolescentes, ha cambiado de posición la situación. Y por ahora, la regla general, según esta modificación, es la tenencia compartida como la regla general. Dice en realidad que son los progenitores que deben acordar esta tenencia compartida. Y en el caso que no fuera así, dice que los magistrados también deberían tener consideración sobre la tenencia compartida y que solo será una excepción la tenencia exclusiva. No ha quitado la petición de acudir ante una tenencia exclusiva, pero está considerado como una excepción a la regla ahora, en la norma actual vigente de nuestro Código de los Niños y Adolescentes. En la práctica,
en realidad los magistrados resguardan la protección del niño o niña adolescente, y para determinar la tenencia compartida, como regla general, también tienen otros elementos para tomar una decisión respecto a esta petición. ¿Por qué vías voy a resolver la tenencia? ¿Y cuándo surge esta discusión de la tenencia? Una pareja, casados, o una relación extramatrimonial, tienen hijos en común, 1, 2 hijos en común o más. Sabemos que si son menores de 18 años tenemos que discutir la tenencia, ¿sí? Al discutir la tenencia tenemos que definir quién de los padres se va a hacer cargo quizás de la tenencia exclusiva, o lo acordamos de una tenencia compartida, que es lo que nos está promoviendo la modificación del artículo 81 del Código de los Niños y Adolescentes. Ahora, el Ministerio de Justicia también ofrece el servicio de la conciliación extrajudicial. Es un servicio gratuito, rápido, y promueve que las relaciones familiares no se sigan deteriorando. Por lo tanto, también tenemos la vía de la conciliación extrajudicial, donde ambos progenitores pueden acordar la forma del ejercicio de la tenencia compartida, o en el caso, de repente, el reconocimiento de una tenencia exclusiva. Pero, ¿qué se toma en cuenta? Dice el consenso. Papá y mamá se tienen que poner de acuerdo, tienen que conversar al respecto. Y también nos dice que hay que considerar el parecer del hijo o hija. O sea, hay que tomar en cuenta qué quiere, qué piensa, qué siente mi hijo o hija. Y quizás es algo que a veces no lo hemos puesto en la balanza, pero es importante traerlo. Y entonces eso nos dará la definición o determinar esta tenencia. Y bueno, también existe, cuando no hay acuerdo de la tenencia, es que acudimos al Poder Judicial para que así se establezca a través de una sentencia. Y esto implica todo un proceso judicial. Y la norma, como hemos visto, se ha modificado y establecido que la primera opción es la tenencia compartida, pero no ha dejado de lado la tenencia exclusiva. Por tanto, actualmente todavía existen muchos procesos de tenencia exclusiva en trámite. ¿Cuáles son los requisitos para demandar la tenencia? Sea exclusiva, sea compartida, va a depender de cuáles son las que quiero invocar. La copia DNI del demandante, puede ser padre o madre. La copia certificada del acta de nacimiento del hijo o hija, ya sea niño, niña o adolescente, para determinar uno, que es menor de 18 años, por eso estamos discutiendo la tenencia, y otro es que está debidamente reconocido por quienes estamos discutiendo la tenencia. Porque dijimos que ese es el punto de partida de la patria potestad. Ahora, ¿qué otros documentos que acrediten cuál es la residencia del niño, niña o adolescente? ¿Por qué? Porque va a depender de cuál es la residencia del niño o adolescente la competencia del juzgado a cargo del proceso. Quiere decir que si el niño o niña adolescente reside en Villa El Salvador, pues la demanda se debe interponer en el juzgado especializado de familia de Villa El Salvador. Si el niño o niña adolescente reside en Surco o San Borja, y sabemos que va a depender del juzgado de familia de Lima, se planteará la demanda en el juzgado de familia de Lima. Entonces, tendremos que ubicarnos para determinar la competencia territorial del proceso, y la residencia del niño o niña es quien va a definir este tipo de competencia. También pueden acompañar fotografías que acrediten este vínculo, esta convivencia, porque en la tenencia se discute también y se considera el tiempo de convivencia, el tiempo de compartir espacios entre padres, progenitores e hijo. También pueden ser muy útiles informes psicológicos, si hubiera, respecto al niño o niña adolescente. Pueden, en algunos casos, también acompañarse copias certificadas de denuncias o constataciones policiales del impedimento de contacto realizado por uno de los progenitores. Todos estos elementos probatorios tienen como intención crear convicción en el magistrado sobre la pretensión que se plantea en la demanda. Ahora, ¿qué consideraciones ha establecido el Código de los Niños y Adolescentes para hablarnos sobre la tenencia compartida? Nos dice que el objetivo de la tenencia compartida es que el hijo o hija debe pasar igual o similar tiempo con ambos progenitores. En realidad, sobre eso hay algunos cuestionamientos.
porque si se hace una evaluación respecto a las familias monoparentales en nuestro país, y en su gran porcentaje es padre o madre quien ejerce una tenencia de hecho, lo que se busca es un reconocimiento judicial. Y si hay progenitores que no están al cuidado del hijo o hija, ejerciendo la custodia y reconocen que la custodia le corresponde al otro, ponerlo como regla general, la compartida, pues quizás pueda generar una sensación de confusión en nuestros niños y niñas. Para eso hay que tomar otras opciones. Ahora, los progenitores tienen derecho a tener contactos con su hijo o hija. Por lo tanto, es importante que no solamente se involucren en ejercer la tenencia, sino también en la toma de decisiones respecto a la educación, respecto a la salud, que participe activamente en la vida de su hijo o hija. Este es el objetivo de la tenencia compartida. Dicen que la distancia de los domicilios de los padres no debe ser un problema, pero sin embargo sí debería considerarse para efecto de determinar la forma de la tenencia compartida. También nos dice que es importante que el niño o niña tenga contacto con la familia extensa, los abuelos, los tíos. No puede romperse ese vínculo. Es importante que los progenitores que ostenten el cuidado o la tenencia legal del hijo o hija puedan asegurar el contacto directo y personal con el otro progenitor con el que el niño o niña no vive. Especialmente también que esto alcance a los miembros de la familia paterna o materna con el que no vive el niño o niña adolescente. También considera la tenencia compartida momentos importantes en la vida del niño: cumpleaños, Navidad, vacaciones, en que se pretende que estos espacios importantes para el desarrollo del niño o niña pueda ser asegurado por la presencia de sus progenitores en su vida y en su desarrollo. ¿Qué pasa si ya se estableció la tenencia? Ya se otorgó la tenencia exclusiva a uno de los progenitores o se estableció la tenencia compartida a ambos progenitores, estableciendo días, horario, forma, etc. Puede ser a través de una conciliación extrajudicial, tenemos un acta que constituye un título ejecutivo, o puede ser a través de una sentencia judicial. ¿Sí? Ya está establecido. Pero el magistrado podremos ir a pedir esta variación si ocurrieran estas situaciones. O se produjeran la conducta de parte de los progenitores algún tipo de comportamiento. ¿Cómo qué? Dice, dañar o destruir la imagen del otro progenitor de manera permanente, constante y sistemática. Le hablo mal a mi hijo de su progenitor con el que no vive. Señalo una serie de responsabilidades o cuestionamientos de su progenitor a mi hijo o hija respecto a su progenitor. Empiezo a crear esta idea de es malo, es mal, mala, y crear te dejó, no te quiere, etc. Una serie de actitudes que puedan generar esta destrucción del afecto, del acercamiento, de la relación padre-madre, padres-madres con sus hijos o hijas, por parte de uno de ellos. Ahora también el impedir injustificadamente el ejercicio de la tenencia. Si ya está establecido, el día y hora que tiene que recogerlo, no estoy. He salido. No me encuentro. Nunca me encuentro. Cada vez que viene, no puede recogerlo. Estamos obstaculizando el contacto ya establecido en un acto, en una sentencia. Esta conducta también se tendrá en cuenta al momento de variar la tenencia. Así que es importante que se cumplan los acuerdos establecidos, salvo justificación que se tenga que hacer para proteger al niño o niña adolescente. Tiene que haber una justificación cierta de cuál es la razón por la que estoy limitando o privando este contacto. Quizás esté en riesgo la situación de nuestro hijo o hija. Entonces quizás sí debamos tomar algunas medidas, pero es importante comunicar, hacer la denuncia respectiva de estos hechos. Ya que se discute sobre el derecho del niño o niña adolescente, ¿qué dice el niño o niña adolescente respecto a esto? ¿Interviene? ¿Opina? ¿Puede opinar? ¿Tiene derecho a opinar? ¿Tiene derecho a que se le considere su opinión? Bien, el Código de los Niños y Adolescentes nos dice
que es deber del juez, o sea, es una obligación del magistrado, ¿sí? Dice, escuchar la opinión del niño. Hemos dicho que el niño es el niño pequeñito, desde la concepción del niño hasta los 12 años de edad. Tiene que escuchar su opinión. Pero también es deber del magistrado, dice, tener en cuenta, dice, la opinión del adolescente, porque ya es un adolescente, ¿sí? Escuchamos al niño y tomamos en cuenta lo que opine el adolescente. Ahora, el magistrado en el proceso no solamente debe escucharlos, debe tomar una entrevista para conocer su opinión, sino que tiene que valorarlo y considerarlo con la debida motivación en sus resoluciones judiciales respecto a qué consideraciones ha tenido sobre esa opinión. Bien, ahora nos encontramos en el proceso judicial de tenencia, ya sea tenencia exclusiva o tenencia compartida. Y sabemos que en la acción civil o en la vía civil, todo proceso se inicia con la demanda, donde hay un demandante y un demandado. La demanda, que es el escrito de inicio de este proceso, debe reunir los requisitos para ello, ¿sí? Tanto las de admisibilidad y evitar la improcedencia. Planteamos la demanda, que lo podemos hacer, sabemos, a través de la mesa de partes electrónica del Poder Judicial o de manera presencial. Y luego, en un promedio de tiempo, esperamos la calificación por parte del juzgado especializado de familia, que es la competencia especializada en la tenencia. Y también recordamos que sobre la competencia territorial es la residencia del niño, niña o adolescente. Bien, calificada la demanda, admitida esta, del juzgado en la resolución número 1 que admite, ya señala fecha de audiencia. En otros casos es posterior a la contestación de la demanda. Ahora, esta demanda debe ser trasladada a la otra parte, ya sea padre o madre. ¿Para qué? Sabemos que el debido proceso es una garantía para la validez de toda la actuación procesal. Por tanto, la parte demandada tiene que ser notificada, tiene que ponérsele de su conocimiento para que pueda ejercer el derecho a su defensa. ¿A través de qué? A través de la contestación o la contradicción o la absolución a la demanda, que es otro escrito de esta otra parte, también poniendo sus propios argumentos para que el magistrado conozca la situación sobre esta petición que ha realizado la parte demandante. Ahora, vamos a ubicarnos que llegamos al momento de la audiencia. Y si bien hemos hablado de la contestación de la demanda, puede existir algún proceso donde no hubo contestación de demanda. Y lo que hay que asegurar para que no se frustre la audiencia única es que la parte demandada esté válidamente emplazada. Con ello aseguramos que sí o sí se va a llevar a cabo la audiencia. Esta audiencia es única, ¿sí? Bajo el Código de los Niños y Adolescentes, que dice que en esta materia de tenencia corresponde el proceso único. Ahora, en la audiencia única sabemos que el juez, el magistrado, es el director del proceso, que es uno de los principios del proceso civil. Y como director, apertura la sesión de la audiencia, que después del contexto de la pandemia es a través del mecanismo virtual, a través de los links o enlaces de la plataforma Google Meet. En algunos casos podría establecerse una diligencia o audiencia presencial. Pero sin embargo, en la mayoría vamos a ubicarnos en esta plataforma virtual. En esta audiencia única, después de que las partes se presenten con sus abogados o sin ellas, el magistrado invoca a la parte demandante y demandado a llegar a un acuerdo. Por eso en la flechita inferior hacia abajo hemos puesto conciliación, porque es una probabilidad de esta etapa. Al arribarse a un acuerdo conciliatorio, significa que el proceso llega solo hasta ahí, termina ahí. Con el acuerdo aprobado por el magistrado, se entiende que tiene la calidad y una sentencia ejecutoriada. Pero quizás no se desarrolle la conciliación como en algunos casos que ustedes están viendo. El magistrado en esta audiencia, al no haberse arribado a la conciliación, va a disponer la intervención del equipo multidisciplinario del Poder Judicial.
Algunos magistrados incluso ya lo disponen desde la resolución 1 y algunos posterior a la audiencia. Se oficia para que el equipo multidisciplinario, que es un psicólogo, un trabajador social, realice, en el caso del psicólogo, evaluaciones psicológicas y emite un informe al respecto, tanto al progenitor demandante, al progenitor demandado, al niño o niños o adolescentes involucrados en este proceso. Y también puede realizarse el trabajo social. La profesional del trabajo social va a realizar una visita en el domicilio donde se encuentra o reside el niño o niña adolescente, pero también va a realizar una visita en el lugar donde se encuentra el otro progenitor para ver cuáles son las condiciones de este progenitor, cuál es la red familiar de este progenitor. Muchos se preguntan y dicen, ¿tengo que tener una casa con ciertas comodidades para asegurar la tenencia de mi hijo o hija? Yo les diría que lo que se toma en cuenta en estas visitas, además de un ambiente adecuado, es que pueda asegurar una red familiar, que existan el entorno, un soporte familiar que colabore con el padre o madre que va a ejercer esta tenencia. Y después de estos informes, tanto psicológico y social, que llegan al Poder Judicial por mesa de partes, el magistrado los pone a disposición de los abogados para que puedan formular sus alegatos o sus informes, pero disponiendo que se remita al Ministerio Público para el dictamen respectivo. En este proceso interviene el representante del Ministerio Público dando su opinión al respecto. ¿Cómo deberá decidir el magistrado sobre esta tenencia en cuestionamiento? Y sobre estos informes, sobre este dictamen, y por último los alegatos o informes escritos que pudieran ofrecer los abogados de las partes, es que el magistrado tomará una decisión y llegará a la etapa decisoria a través de la sentencia. Y en esta sentencia va a determinar si es fundada, si es infundada. En esta parte quiero recordarles algo. En el proceso único de tenencia no está permitido la reconvención. Lo que sí puede haber es una acumulación subjetiva de pretensiones cuando existe este proceso y existiera otro y se acumulan en este proceso y por tanto la acumulación subjetiva será sucesiva. Y con esta sentencia pasamos a la siguiente etapa del proceso civil, que no es ajeno a los procesos de tenencia, que es la etapa impugnatoria, donde la parte demandante o demandada que no esté conforme con el resultado de la sentencia puede apelar, plantear un recurso de apelación, y para eso existe un plazo de 3 días después de haber sido válidamente notificados. Ahora, esta apelación pretenderá señalar algún tipo de agravio producido o de repente algún cuestionamiento sobre la nulidad del proceso o de algún vicio procesal que se haya desarrollado. Ahora, ¿quién define sobre esta apelación? Pues sube a la sala, ¿sí? ¿Para qué? En segunda instancia, porque también es uno de los principios procesales la doble instancia, para que se revise la sentencia de primera instancia. Y por tanto, obtendremos ahí una sentencia de vista. Una sentencia de vista que es la que definirá la tenencia que empezó con la demanda. Habrá en alguna oportunidad, no tenemos una tercera instancia, algunos dirán, y no menciona el recurso de casación. Ahora, el recurso de casación es un recurso extraordinario, porque el Código Procesal Civil, en el título preliminar, solo establece la doble instancia. Y para la casación tendría que haber una infracción, en realidad, normativa. ¿Qué medida cautelar, temporal, provisional, existe en este tipo de proceso? Y ahí tenemos la tenencia provisional y tenemos aquí de fondo un reloj contra el tiempo. Y lo que queremos es obtener una decisión antes de la sentencia. Les mostré en el PPT anterior quizás lo extenso que puede ser este proceso, porque el equipo multidisciplinario del Poder Judicial toma un tiempo para emitir sus informes. Ahora, entonces, si la espera es un poco
desgastante quizás para los progenitores y también para la seguridad del hijo o hija, la norma procesal nos ha permitido en el Código de los Niños y Adolescentes establecer una medida cautelar que nos permita asegurar la decisión final, ¿sí? Por tanto, el artículo 87 del Código de los Niños y Adolescentes nos faculta y nos permite que interpongamos una medida cautelar de tenencia provisional. ¿Cuándo? ¿Cuándo puedo interponerlo? ¿En todos los casos? No. Puedo interponerlo, dice, bajo estas condiciones. Que el niño sea menor de 3 añitos. Otra condición, que esté en peligro su integridad, esté en riesgo. Tengo denuncias al respecto, hay medidas de protección. Entonces, la intervención tiene que ser oportuna e inmediata. Es más, ese párrafo del artículo 87 dice incluso que el magistrado tiene un plazo de 24 horas cuando el niño es menor de 3 años y cuando el niño está en grave riesgo o peligro. Pero esto tiene que ser debidamente acreditado. El de 3 años será acreditado con el acta de nacimiento, donde se puede ver la edad del niño o niña. Y el estado de peligro pues tendría que verse con algunos antecedentes, denuncias, copias certificadas, videos, etcétera, que se puedan reproducir o alcanzar, que acrediten esta situación inminente de riesgo. Ahora, ¿qué pasa en los otros casos donde el niño es mayor de 4 años o no tengo evidencia específica de que se encuentra en riesgo? ¿Es posible pedir la tenencia provisional o no es posible? El segundo párrafo nos dice que sí, es posible pedir la tenencia provisional, pero ¿qué implicará que el equipo multidisciplinario de Poder Judicial emita sus informes para que el magistrado tome esta decisión anticipada o provisional? Y también nos habla no solo del informe, sino también del dictamen u opinión fiscal. Estas consideraciones respecto a las otras circunstancias, no del 3 años ni la de peligro inminente. Ahora, esta medida cautelar se tiene que plantear dentro del proceso, porque tenemos medidas cautelares fuera del proceso, pero para interponer la tenencia provisional ya tengo que tener mi número de expediente, o sea, tengo que haber ingresado la demanda. Ahí estamos hablando dentro del proceso, inmediatamente puedo interponer mi tenencia provisional o en cualquier momento antes de la decisión del proceso principal. Ahora, ¿a quién le corresponde pedir la tenencia provisional? ¿Lo puede hacer el padre o madre que está custodiando al hijo o hija? No. Lo puede pedir el padre o madre que no custodia al hijo o hija, que no está con el hijo o hija. Entonces, le corresponderá este legítimo interés o para obrar al progenitor que no esté a cargo del niño, no cuide al niño, no tenga al niño. Vamos a pasar al rol de preguntas, que es muy importante y en la práctica encontramos muchas inquietudes respecto a la tenencia. Me preguntaron, al momento, dice, de la separación, ¿es importante definir la tenencia de un hijo? Yo creo que es el mejor momento para definir sobre la tenencia de un hijo. Estamos juntos, la tenencia la asumimos de forma conjunta, no la definimos, vivimos en el mismo espacio, ambiente, estamos los dos, ejercemos la tenencia de nuestro hijo. Este atributo que nos ha dado el hecho de ser padre o madre. Nos separamos, ya no vivimos en el mismo lugar ambos, tenemos que definir, punto importante, cuál va a ser la situación de nuestro hijo o hija. ¿Cuál de nosotros se va a hacer cargo de esta custodia? Este cuidado directo, esta vigilancia, esta supervisión directa, sin, obviamente, evitar la participación del otro progenitor que no vive con el hijo o hija. Es el momento importante en el que debemos definir. Empezamos esta presentación con noticias. Noticias donde progenitores disputan la tenencia de su hijo o hija. Progenitores que sustraen a sus hijos o hijas y se los llevan del entorno donde viven. Progenitores que prohíben el contacto personal con su otro progenitor. Entonces, para evitar esta situación y acudir a la instancia judicial cuando todo se haya realizado, es importante haberlo definido desde el momento de nuestra separación. Invocarles a todos que pueden utilizar el mecanismo alternativo de la resolución de conflictos, la conciliación extrajudicial que les ofrece el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de forma gratuita. Otra pregunta. Dice, ¿la tenencia legal me autoriza el viaje hacia el exterior de mi hijo o hija? O sea, entendería que si tengo la tenencia legal por sentencia o por acta de conciliación,
puedo llevarme a mi hijo o mi hija fuera del país, sin el permiso del otro progenitor. Eso no es posible, porque les comenté que por ejercicio de la patria potestad, que es este poder, este conjunto de facultades y derechos de padre o madre, hay que solicitar una autorización de viaje al exterior al otro progenitor y bueno, hay normas especiales respecto a cuándo no se solicita. Pero estamos hablando de regular donde no están en esas consideraciones, en el tema de representar deportivamente o tener una intervención médica en el extranjero, etc. Entonces estamos hablando de situación regular donde no están estas condiciones establecidas por normas especiales. Tenemos a un niño regular, padre o madre, separados y que han acordado quizás la conciliación judicial otorgando la tenencia exclusiva a uno de ellos. Es más, a veces llega a la atención un madre o padre que solicita que se le reconozca la tenencia con el objetivo de viajar al exterior. Se le tiene que señalar que el hecho de que se le reconozca la tenencia exclusiva no significa privar, suspender o que el otro progenitor pierda la patria potestad. Otra pregunta importante, dice, si aprovechando el régimen de visitas, ¿sí? Sabemos que la tenencia, y esto también quería señalar, el magistrado en el proceso de tenencia, al momento de establecer si reconoce o declara fundada una tenencia a favor de uno de los progenitores, para el padre o madre a quien no se le reconoce la tenencia, se le tiene que señalar régimen de visitas, la forma, los días en que debe ejercer este derecho. ¿Por qué? Porque lo que se tiene que asegurar es que el niño o niña no pierda las relaciones y el contacto con ambos progenitores, en especial con el que no vive. Ya les dije, siempre y cuando esté debidamente justificada esta limitación o acercamiento. Entonces, acordado el régimen de visitas, viene una visita y no lo quiere retornar a quien sí se le reconoció la tenencia legal. ¿Qué estará realizando este progenitor quien no retorna al niño? ¿Estaremos hablando si es un delito? Si tenemos un acto de conciliación, una sentencia, tenemos dos vías. El progenitor que ostenta la tenencia legal tiene dos vías. En la acción civil se va por ejecución de la tenencia. Si fuera un acto de conciliación, ejecutará para que por mandato ejecutivo le ordenen a este progenitor entregar al niño o niña. Y por la vía de acción penal constituye el delito de sustracción de menor de edad. Quería cerrar con esta pregunta porque ¿qué es lo que nos importa para decidir sobre la tenencia de un hijo o hija, de un niño o niña adolescente? Empecé con la reflexión de que este tema es trascendental e importante en la vida de toda persona humana, y más aún si estamos hablando de niños y niñas y adolescentes que están en una etapa de desarrollo. Los progenitores debemos asegurar que nuestros hijos o hijas tengan un espacio armonioso en lo posible para que se puedan desarrollar, incluso si los progenitores estamos separados. Entonces, al terminar esta pregunta, es decir, ¿qué me importa? ¿Qué debo pensar? ¿Qué debe estar por encima para definir sobre la tenencia? La opinión del niño o niña adolescente, el interés del niño o niña adolescente, el bienestar del niño o niña adolescente y las mejores condiciones para su desarrollo. Y a esto le sumamos de que el progenitor que se encargue del ejercicio legal de la tenencia y a través de eso custodia al hijo o hija bajo su cuidado, debe asegurar que el otro progenitor tenga contacto con el niño o niña adolescente porque está determinado que el niño necesita de ambos progenitores para su desarrollo. Solo podrá justificarse esto si el otro progenitor no tiene las condiciones de asegurarlo. Podremos utilizar los caminos correspondientes también para asegurar el cuidado de nuestros hijos.
Si el contacto con el otro progenitor pone en riesgo a mi hijo o mi hija, entonces como progenitor debo velar por la integridad de mi hijo y mi hija y plantear los procesos o las denuncias que correspondan para que se dicten las medidas de protección respectivas o las medidas que aseguren el bienestar de mi hijo, y entonces esta actitud no será egoísta. Hemos llegado a la parte final de este encuentro, esperando tener otra oportunidad para volvernos a reencontrar con un tema también interesante. Me despido, agradeciendo la participación y la atención de todos y todas. Gracias. Gracias por asistir al Aula Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Con este espacio, nuestro sector busca fortalecer la cultura legal de la ciudadanía y de la comunidad jurídica con la ayuda de destacados especialistas del derecho. Nos vemos en la siguiente clase.